Hola niños y niñas, Dios les bendiga. En este día les traigo una historia muy bonita e interesante, ya que es de la palabra del Señor. La Biblia es el libro que nos muestra a nosotros la voluntad y también el amor que el Señor nos tiene, porque es por medio de su palabra que Él nos habla a nosotros. Tú también puedes leer la Biblia y verás muchas historias hermosas que hay en la palabra del Señor. ¿Te has sentido alguna vez con miedo? ¿Has estado en un lugar muy oscuro y te has sentido con mucho miedo y has dicho, yo soy tan pequeño, yo no puedo? ¿Y te has puesto a llorar o te has puesto triste? Déjame decirte que en cada una de esas circunstancias que has sentido miedo, hay alguien que ha estado contigo. Él es Jesús. Él se importa mucho por nosotros y nos cuida. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él predicaba a muchas personas y también le gustaba estar con los niños. Él no rechazó a los niños, Él los ama mucho. Cierto día, mientras Él predicaba a muchas personas, a una gran cantidad de personas, Él terminó de predicar y todas las personas se fueron para sus casas. Les dijo a sus discípulos que fueran adelante y Él iba a orar a la montaña y luego los iba a encontrar al otro lado del río. Cuando sus discípulos iban en la barca, ellos iban solos. Jesús había quedado en la montaña orando y entonces sus discípulos empezaron a ver diferente el mar. Empezó unas olas grandes y miraban y una tormenta y el cielo se puso gris. Y ellos empezaron a ver que todo el panorama, toda la naturaleza, el mar se había cambiado. De repente todo era muy temeroso y ellos empezaron a tener miedo y asustados decían, nos vamos a hundir, ¿qué vamos a hacer? No está Jesús con nosotros. Y empezaron a sentir que la barca de ellos estaba moviéndose mucho y tenían miedo de hundirse. En ese momento ellos tenían mucho miedo y uno de sus discípulos ya en eso miraron que venía alguien caminando sobre el agua. Ellos pensaron, un fantasma viene para donde nosotros, hay más miedo todavía. Pero resulta ser que Jesús les dijo, no tengan miedo, yo soy, no temáis. En ese momento sus discípulos se fortalecieron y el miedo se les quitó, porque sabían que Jesús era el que venía ahí, porque Él les dijo. Entonces uno de sus discípulos, que se llamaba Pedro, les dijo, si eres realmente Jesús, manda a que yo vaya ahí donde estás tú. Yo quiero ir también caminando encima del agua, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ven Pedro. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. ¡Qué extraño! Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces cuando Pedro iba llegando casi cerca donde Jesús, Pedro miró al lado y miró el mar, ¿verdad? Y él como dudando, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¡Qué triste!, ¿verdad? Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse y ya miraba, Jesús, Maestro, sálvame, le dijo. Entonces Jesús extendió su mano y lo tomó y lo sacó y los dos fueron a la barca. Jesús le dijo, Pedro, has tenido poca fe, tienes que confiar más en mí. Entonces, tú tienes que confiar en Jesús cuando sientas miedo, cuando sientas que estás solo y mires gran oscuridad en tu cuarto también o una gran tormenta, esos truenos que suenan muy fuerte, los rayos. Ora, puedes orar a Jesús y decirle, Señor Jesús, quiero que me ayudes a confiar más en ti. Tienes que confiar más en Jesús y el Señor Jesús te va a ayudar y tu miedo va a desaparecer. En Salmos 56:3 dice un versículo muy hermoso.
En el día que temo, yo en ti confío. En el Señor Jesús podemos confiar y Él nos va a ayudar. Les voy a contar una pequeña historia. Mamá, mamá, por favor, abre la puerta, mamá. Papi, ábreme la puerta, por favor. Le tengo miedo a la oscuridad. Estaba gritando Gabriela. De repente, su papá y su mamá salieron a la sala a ver qué pasaba y vieron a su hijo Eduardo en la puerta de la sala deteniendo la puerta y riéndose. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso te pasa por miedosa, que se te quite el miedo. Tienes que aprender a ser menos miedosa, Gabriela. Y su papá y su mamá le dijeron, ¿qué está pasando aquí, Eduardo? ¿Por qué dejas a tu hermana fuera de la casa? Es de noche. Ay, no, mami, es que Gabriela es muy miedosa y yo lo hice para que se le quitara el miedo a la oscuridad. Ahora aguántate, Gabriela. Entonces su papá y su mamá quitaron a Eduardo de la puerta y le dijeron que se fuera a sentar. Cuando entró Gabriela, entonces sus padres se sentaron con ellos dos y le preguntaron a Eduardo por qué había hecho eso. Entonces Eduardo le dijo, mami, papi, yo solo lo hice porque Gabriela le tiene miedo a la oscuridad y yo quería que ella ya no le tuviera más miedo a la oscuridad. Entonces su mamá y su papá le dijeron, ahora dinos tú, ¿a qué le tienes miedo, Eduardo? Eduardo les dijo, yo le tengo miedo a las abejas. Las abejas son bien chiquitas, pero pican y eso le tengo miedo yo. Entonces su papá y su mamá le dijeron, entonces, Eduardo, ¿te gustaría que te pusiéramos en un lugar donde haya un panal de abejas para que se te quite el miedo a ti? Eduardo reflexionó y dijo, es cierto, no me gustaría, no se me quitaría el miedo, sino que tuviera más miedo todavía. Entonces su papá y su mamá le explicaron, ¿ves, Eduardo? Todos nosotros como seres humanos tenemos miedo, pero cada circunstancia, cada miedo, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él. Cuando tengamos miedo, tenemos que orar y hablar con Jesús y decirle, Señor, tengo miedo, pero sé que tú me puedes ayudar a superar este miedo y también acompañarme. Salmos 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Voy a orar en este momento y tú ahí en tu casita también puedes hacerlo. Solo inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has regalado. Gracias, Señor Jesús, por nuestra familia y también por nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar más en ti y cuando sintamos miedo, que podamos venir ante ti y pedirte tu ayuda. Sabemos que tú nos vas a responder y nos vas a acompañar. Gracias porque sabemos que no estamos solos, tú estás con nosotros. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.